laboratorio, etcétera. Pero cuando existen dentro de ese sector o coexisten estas distintas alternativas, uno necesita coordinarlos para ir hacia algún lugar. Pero aparece otra historia más que claramente mencionaron, es el tema del cambio tecnológico. O sea, estos sectores, en particular en renovables, se ha visto en los últimos 10 años, un panel solar bajó de un valor 100 a un valor 20, ¿sí? Una locura, pero aún sigue siendo caro respecto a otros energéticos. Entonces uno lo mira de largo plazo y dice, bueno, a ver, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos a incentivar la matriz energética? Pero la historia que nos contó Roberto era decirme, te conté 20 años y la cosa no fue muy bien. Entonces, ¿por qué va a ir bien hacia adelante? Entonces, la pregunta que les haría por ahí es, ¿cómo resolver eso? ¿Cómo resolver la matriz? Y con vaca muerta en el medio, ¿no? Con shale adicional. Patrick nos menciona cuál es la traba al desarrollo del mercado interno. Tal vez tenga que ver con toda esta falta de coordinación. Entonces, eso les tiro unas preguntas, después las cierro, y los dos últimos expositores nos dieron una historia distinta. Desde el punto de vista técnico, no distinta de fondo, ¿sí? Pero desde el punto de vista técnico, vemos que en Biobiomasa el esfuerzo que hace OIT y seguramente otros organismos internacionales para tener un montón de estudios, cual implica que hay un montón de capital humano que conoce cómo funcionan estos sectores, ¿sí? Es decir, una coordinación política para establecer leyes requiere recursos. Da la sensación de que esto, dado lo que dicen Miguel y Christophe, esos recursos están, y además hay un montón de estudios terminados y en proceso para entender cómo esa matriz energética y que los que toman decisiones puedan utilizarlos. O sea que no hay una excusa como podría haber en otros países donde esa falta de recursos hace que no tengan mucha información. Entonces ese es el punto. Por eso digo 2 a 2, digamos, ¿no? Por un lado tenemos un problema, por el otro están los técnicos. ¿Qué es lo que está fallando? ¿Sí? Entonces, para los primeros 2 expositores, la pregunta sería, ustedes lo ven en la práctica, ¿qué es lo que pasó y cómo ven ustedes que se podría resolver? Y para los últimos expositores, la misma pregunta es, ¿qué tipo de estudios o qué están haciendo para resolver este problema? Porque si se hacen todos los estudios técnicos y después no se pueden volcar a una política que vaya en algún sentido. Yo entiendo que hay muchos intereses contrapuestos, petroleros contra renovables, que no sé si son contrapuestos, pero existen, para resolver este cuello de botella que me da la sensación que existe. Bueno, ese es mi comentario y mi pregunta. Dale, Roberto, si querés. Estás muteado, Roberto. Hola, Roberto. No se te escucha, Roberto. Si querés voy yo mientras Roberto acomoda dale, Patrick. su micrófono. No, acá hay un problema muy serio, es, por ejemplo, para tomar en un año prácticamente no hubo nadie en el Ministerio de Energía. Hubo un señor que se llamaba Lanciani, que no era secretario, digamos, era secretario, pero no ejercía. No tomaba decisiones. Energía dependía de desarrollo productivo. Después de energía depende del Ministerio de Economía. Se cambia al secretario. El secretario no es un especialista si bien estuvo en la presidencia de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, y es una muy buena persona, y inteligente, y todo lo que quieras, se encuentra con situaciones difíciles de manejar, tiene que armar un equipo. Bueno, así se pierde un año y medio. Lo que yo no veo es que haya una definición como país hacia dónde queremos ir, y dentro de ese país que quiere ir hacia algún lugar, cuál es la política energética que va a contribuir hacia ese lugar. ¿Qué rol le vamos a dar a lo ambiental? Bueno, son definiciones políticas. Lo que falla acá,
a mi humilde juicio, es la política, sin definiciones claras de cuál es el rumbo, que permita que después toda la estructura pueda ir tomando decisiones en función de ese rumbo. Vaca muerta tampoco es un milagro, sobre todo gas, vaca muerta, bienvenido sea porque hay faltante de gas, pero si el Estado está ausente, obviamente se van a armar unas trifulcas terribles entre un privado de un lado, el privado del otro. Entonces, lo que se necesita es un sector público fuerte que decida claramente cuál es el camino que quiere seguir y que ese camino sea, me da hasta pudor usar la palabra de política de Estado, ¿no? Pero que pueda ser mantenido en el tiempo ciertos criterios, bases sobre el cual el país quiere avanzar. El desarrollo regional, el federalismo, las cuestiones ambientales, bueno, definámoslo, o queremos exportar maíz así como está en granos y después que los demás le den valor. Pero tiene que haber definiciones de fondo que creo que no son las que se están tomando desde hace muchísimo tiempo. ¿Me escuchan? Sí, Roberto. Gracias. Sí, sí. La verdad que pedir a un economista que haga futurología es difícil, más cuando tenemos problemas para pronosticar el pasado, así que va todo con beneficio de inventario. A ver, situaciones. ¿Cómo coordinar? No se puede cambiar la estructura estatal por la cantidad, el peso y la inercia que hay. La verdad que eso es una tarea ciclópea en términos de cambiar las jurisdicciones, la ley de origen fiscal, etcétera, etcétera. Entonces, si no se puede cambiar la estructura, lo que aparece como relevante para coordinar son tres cosas, en mi humilde opinión. Primero, la existencia de proyectos que van a encolumnar a buena parte o a la totalidad de ciertas institucionalidades. Cuando apareció un proyecto como el Renovar, se enfilaron los patitos. Cuando apareció inicialmente el proyecto de la ley de biocombustible, se enfilaron los patitos, para decirlo en términos poco académicos. Segunda cosa, entonces, primera cosa, proyecto. Segunda cosa, incentivos. Si no se puede cambiar la estructura de las personas, lo que se le cambia son los incentivos a las personas. Y los incentivos en este caso pasan por los modelos generalmente en una mezcla entre zanahoria y garrote. O sea, incentivos de precio e incentivos de penalidad. Por el lado ambiental, los incentivos de penalidad son bastante débiles. Por el lado de precio, hay que pelear contra la inercia. Ahí está la pelea política. Tercera cosa que me parece sustantiva para construir una convergencia en ese sentido. Ámbitos donde discutir el tema. Ámbitos donde la política resuelva el conflicto. No lo resuelva, arbitre el conflicto. Todo da la sensación de que esos ámbitos se van planteando por el lado de los parlamentos. Sean provinciales, y fíjense en las últimas 3 iniciativas provinciales, o sean nacionales. De hecho, la caja de resonancia sigue siendo el Parlamento y es muy interesante repasar los fundamentos de quienes opinan y desde qué provincia respecto a eventuales prórrogas de ley de biocombustible actual y demás. Último comentario. Crisis en griego quiere decir cambio. La fuerza de los hechos implica que la Argentina va a restricción fiscal, o sea, hay que revisar algunas cosas. A restricción del balance comercial, no podemos importar tanta cantidad de combustible, máxime si hay algún rebote, Dios quiera que lo haya, en los próximos 2 años en los niveles de consumo. Y tercero, hay demandas y las demandas internacionales por los productos vienen atados por cuestiones que directa o indirectamente van sobre la industrialización sustentable de lo biológico. Repito, la industrialización sustentable de lo biológico. Yo sé que es muy arriesgado, sé que decir eso un lunes a la tarde, a las 6 de la tarde, en el caso de Argentina, es temerario, pero déjenme decir que es un enfoque un paso más allá de los biocombustibles y es repensar el complejo en su totalidad. Yo, desde ese punto de vista, digo, me parece que la situación tiene visos de posibilidades de escapar de las restricciones tan rígidas que
un primer análisis nos podría dar. Gracias. Bueno, muchas gracias. Y Miguel Sí, y Christoph. Bueno, Carlos, es difícil la pregunta, va. Pero, a ver, yo quiero contestar un poco eso de falta de coordinación, ¿no? Porque me toca, por supuesto. Yo hace muchos años que estoy en agricultura y he vivido prácticamente todo el crecimiento de la industria de biodiesel, de los biocombustibles, perdón. Biodiesel al principio y bueno, a los pocos años ya empezó el bioetanol con mucha fuerza. Y realmente es verdad, ha habido quizás años, es decir, hubo años en que había muy buena coordinación y en otros no tanto. Lo que está pasando ahora, y lo entiendo perfectamente, más allá de la pandemia, que terminó de golpear al sector fuertemente, porque una de las primeras cosas que se dejaron, bueno, al no movernos, no se consumía combustible, y eso ha hecho que bueno, las empresas vieran su producción y sus ventas totalmente anuladas. Eso por un lado. Pero además, en el mismo sector, y acá quiero enfatizar esto, hay muchos actores diferentes con distintos intereses. Entonces, por supuesto, desde agricultura impulsamos la producción de biocombustibles, pero la autoridad de aplicación en cuanto al uso y las definiciones hoy bajo la ley 26093 es la Secretaría de Energía. Entonces, como dije, hay muchos actores y los actores, sabemos que el sector petrolero, el sector automotriz, también tienen su jugada y su lobby propio. Entonces, es un sector que de alguna manera tiene que tratar, o una actividad, diría yo, más que sector, tendría que tener un mayor diálogo y con el Estado también un mayor diálogo, como para buscar la mejor solución para todos. Y bueno, esas son las cosas que nos han costado todo este tiempo. Y en particular hoy entendemos que es acuciante la situación de las empresas. Y bueno, en eso sé que Energía está trabajando, nos están consultando a nosotros también. Le consta a Patrick que han habido muchas reuniones, ¿no?, con el sector público. Y nosotros vemos que el mayor desafío, o sea, tenemos este problema coyuntural, pero el mayor desafío es poder sacar una nueva ley, ¿sí?, superadora, como dije antes, que dé una previsibilidad y que de alguna manera también ordene. Hoy tenemos un mercado muy es un mercado muy controlado, que hay que darle tal vez una porción de ese mercado mayor competencia. Entonces eso también agilizaría y mejoraría muchas cosas. Así que, y volviendo a la coordinación, muchas veces, Carlos, lamentablemente, y no solo sucede en el Estado, sucede en una empresa, en todos lugares, si no tenés una buena relación con la otra persona, las cosas a veces no llegan a buen puerto. Entonces, es importante también a veces las relaciones personales y el mejor para el trabajo mismo, ¿no? Bueno, más o menos es eso, pero yo diría que se está analizando mucho los problemas del sector. Eso es algo que preocupa mucho a agricultura, a Energía también, y se está trabajando en conjunto en esto. Así que yo creo que esperemos llegar a un buen puerto. Gracias. Gracias a vos. Demasiado... No, déjame, Miguel, Miguel, déjame, Miguel es un amigo de muchísimos años, así que espero que no haya tomado esto como un ataque personal, al contrario, siempre ha trabajado en el sector, nos ha defendido, nos ha recibido, Patrick. Hemos discutido, es un referente y por lo tanto no es un punto con Miguel, a quien además personalmente
quiero mucho. Sí, coincido Miguel, y